justicieros y justicieras, bienvenidos una vez más al Templo de los Justicieros, pues hoy comenzamos un recorrido especial por las películas que han marcado al Hombre de Acero en el cine y no podemos empezar con otra que no fue con Superman the Movie, estrenada en 1978 bajo la dirección de Richard Donner y protagonizada por el inolvidable Christopher Reeve, una película que no solo trajo a Superman a la pantalla grande, sino que también definió el género de los superhéroes como hoy lo conocemos. Así que acompáñame lo que ha hecho esta película, su impacto cultural y como mencioné el legado que dejó. Así que adelante. Pues la idea de hacer una película seria sobre superhéroes parecía absurda para muchos estudios, pero sin embargo Richard Donner y el equipo de Superman apostaron por algo fuerte, con un presupuesto histórico para la época y una producción ambiciosa. La cinta pues demostró que los superhéroes podían contar historias humanas y emocionantes y cinematográficamente valiosas. Como mencioné, el género de los superhéroes está asociado a series de televisión de bajo presupuesto o caricaturas. Tenemos el ejemplo del Batman de Adam West, tenemos a las dos encarnaciones de Superman, la de Kirk Carly y la de George Reeves, producciones que pues no se tomaban tan en serio y como dije era de bajo presupuesto y no notabas el cartón, pero con esta película Richard Donner quiso quitar ese estigma del género de superhéroes. Fue la primera vez en el que se invirtió recursos reales en tratar a un personaje del cómic con respeto. La visión de Donner era clara: Superman debe ser tratado como un mito moderno, por eso el tono casi chisperiano al inicio, con la solemnidad de Krypton, pero luego pasar a la calidez rural de Kansas y finalizar con el dinamismo que hay en Metrópolis. Además, el tema musical compuesto por John Williams en sí mismo es un ícono. No hay fan del personaje que no reconozca esta melodía al instante. Esta película estableció al molde que siguieron como sagas de Spider-Man de Sam Raimi, al Batman Begins de Nolan y lo que fue el inicio del MCU con Iron Man y todo lo que llevó. Así que pues acompáñame cómo fue la interpretación del Superman de Reeve. Christopher Reeve hizo lo que parecía imposible: tomar un personaje casi inalcanzable como Superman, dotarlo de profundidad, calidez y carisma y identidad dual. Su personaje es poderoso pero modesto, justo pero compasivo, fuerte pero emocional, y su Clark Kent es todo lo contrario: torpe, tímido, amable y casi invisible como lo era en la Edad de Plata. Rick construyó dos personajes en uno y lo hizo tan bien que hay escenas en donde literalmente parece que vemos a dos actores distintos, y una mirada y una postura y un cambio de tono eran suficientes para diferenciar a Clark Kent y a Superman. Además, su química con Michael Kidder como Lois Lane fue crucial. Sus interacciones son naturales, divertidas y emotivas. Las escenas de vuelo nocturno con música de John Williams no es solo mágica, sino una de las escenas más románticas jamás vistas en el género. Reed no interpretó a Superman como una figura lejana, sino como un símbolo de lo mejor que podemos ser, un ideal que nace del amor por la humanidad, en pocas palabras, un amigo con el que contar. El estilo y narrativa y efectos especiales fueron fundamentales para la realización de esta película. La estructura narrativa de Superman the Movie es casi mitológica y eso es intencional. Krypton, el Génesis, lo divino y lo solemne; Smallville, el crecimiento, el aprendizaje y los valores; y Metrópolis, el mundo real, el deber y la acción. Poner equilibra habitualmente humor, drama, romance y aventura. Cada escena está construida con ritmo y corazón. Hay comedia ligera, pero no ridícula, momentos heroicos sin caer en el espectáculo hueco, escenas íntimas que profundizan en la humanidad de Superman. Y aunque algunos efectos han envejecido, en su época fueron revolucionarios. Volar en 1978 no era sencillo. Sin CGI, usaron efectos prácticos, cámaras aéreas, dobles, cables y pantallas azules. Con todo lo positivo, también hay aspectos que hoy se sienten anticuados o mal ejecutados. Jake Hammond es un gran actor, pero su Lex Luthor se siente más cercano a un villano de caricatura que a una amenaza real, y su plan inmobiliario de hundir California para vender terrenos
es ridículo hoy en día. Sus escenas con Otis y Terry Hatcher rompen el tono un poco de la película, y Luthor en esta versión no es el genio manipulador de los cómics, ni un rival moral y ideológico de Superman, sino un villano cómico, y los efectos envejecidos y decisiones cuestionables. Aunque muchos efectos siguen luciendo bien, hay escenas que ya no funcionan. El giro de la Tierra para retroceder el tiempo es un ejemplo, y es negativamente confuso. Algunas maquetas y proyecciones lucen artificiales, pero eso no quita valor a la película, pero sí se puede sacar de la experiencia a las nuevas generaciones. Algo que quiero mencionar que también es parte fundamental de esta saga, o más bien primera saga de Superman, son los productores, los Alkines, que estuvieron, vaya la redundancia, produciendo estas películas. Ellos fueron los que obtuvieron los derechos de Superman, tanto en las películas y series, pues los Alkines estuvieron detrás de Superman 1 y 2 y 3, pero fue a partir de Superman 1 y 2 donde tuvieron conflictos con Richard Donner, más bien por cuestión de presupuesto, si no me equivoco. Pues en Superman 2, pues Richard Donner fue despedido, y pues claro, la película estaba en un 70%, había cosas que rellenar, y apareció este director Richard Lester. En sí vamos a hacer un breve análisis de las secuelas, y pues Superman 2 de 1980, pues la versión de cines versus la versión del Donnecourt. Pues la versión de cine es, como dije, completada por Richard Lester tras el despido de Donner. Tiene más comedia, un tono más ligero, hasta momentos más absurdos. Tiene momentos muy what the fuck, mientras que la versión del Donnecourt, lanzada en 2006, pues tiene más material original rescatado. Ofrece una visión más seria, emocional y coherente con la primera película, y el romance de Lois pues tiene más profundidad. El conflicto moral de Superman al renunciar a sus poderes es bastante trágico, y si me pregunta, pues sí, yo prefiero más la versión de Donner, que es más coherente, pero es a partir de aquí que comienza el declive con las secuelas, porque aunque Superman 2 sí es decente, no llega ni al impacto emocional innovador que fue la primera. Y empecemos con Superman, bueno, seguimos con Superman 3, el declive con tintes raros. Aquí es donde el tono cambia drásticamente, y no necesariamente para bien. Superman 3 intenta mezclar una historia de redención con humor que raya en la autoparodia. La inclusión del comediante Richard Pryor como protagonista pues le roba bastante peso a Superman. O sea, Superman aquí es un secundario, y el guión no sabe qué quiere ser, si una comedia o un drama. Sin embargo, aquí hay una joya dentro del caos. La pelea entre Clark Kent y Superman corrompido por la kriptonita sintética. Esa escena es brillante. Es un conflicto psicológico y físico, una metáfora visual de la lucha interna que tiene Superman. Pero lamentablemente el resto de la película es un tropiezo. Aquí tenemos una copia de Lex Luthor que, vamos, no vale mucho la pena. Como di, y en sí los villanos son genéricos en el tercer acto. Hay computadoras malignas. La verdad es que es muy olvidable, y es aquí en donde ya la franquicia cae. Aquí pues no recauda lo suficiente, es criticada por tanto el público casual y la crítica especializada. Y pues claro, los Archive aquí es donde vende los derechos de Superman a la extinta productora Canon Films, y pues sigue Superman Quiet Place de 1987, o Superman en busca de la paz, que es un triste final. Aquí es donde el legado de Christopher Reeve empieza a pesar, pero en el más sentido. La cuarta entrega tiene una intención noble por abordar el tema del desarme nuclear, mostrar un Superman comprometido con salvar a la humanidad de sí misma, cosa que es algo sorprendente porque en ese entonces Superman no se involucraba en estos temas. Reed quiso ayudar a escribir parte del guión, pero el presupuesto fue drásticamente cortado por Canon Films, y los efectos son pobres, el montaje es torpe, el villano Nuclear Man parece sacado de un sketch, y las peleas se repiten, las escenas especiales no tienen impacto, y el ritmo es desastroso. O sea, es una película sin sentido. Es doloroso que las intenciones eran buenas, pero el producto final
no le hizo justicia ni al actor ni al personaje. Y es una lástima que la saga que lo inició todo y que fue, vamos, una innovación dentro del cine y género de superhéroes, pues haya tenido este triste declive. Había rumores de que iba a haber una Superman 5, pero al final no se llegó a nada. Había cosas interesantes como así ya en la última película en donde el Superman de Christopher Reeve se iba a despedir. Había ideas como ya Superman casado con Lois. Había cositas interesantes, pero pues al final no se llegó a nada. Y pues nos toca ver el de Christopher Reeve. Más allá de las películas, Christopher Reeve dejó una huella imborrable dentro del cine, o más bien de la cultura popular. En 1995 sufrió un accidente que lo dejó paralizado, pero en vez de esconderse se convirtió en un activista y símbolo de esperanza, el Superman de verdad. Su coraje y su capacidad de inspirar desde una silla de ruedas, su lucha por la investigación médica son cosas que trascienden en el cine. Cada vez que alguien representa a Superman con bondad y dignidad, hay una parte de Reed ahí. Es una lástima lo que le pasó a este actor, pero como dije, es alguien que ha dejado marca y es un Superman de generación. Cada vez que alguien reconoce habla de Superman, siempre vendrá la imagen de Christopher Reeve. Y pues como parte ya de concluir este video, The Movie es una buena película de superhéroes. Habla sobre la esperanza, la identidad y el deber moral. Puede tener defectos, pero el corazón de la película sigue intacto. Es un clásico por una razón y vale pena revisitarlo antes de ver de lo que James Gunn nos prepara, porque para entender al Superman del mañana hay que empezar con el Superman que nos hizo creer en los superhéroes y también que un hombre puede volar. Pues si les gustó este video, deja tu comentario, dime cuál es tu escena favorita o momento de esta película, lo que significó Christopher Reeve para ti. No olvides suscribirse y no se pierdan más contenido del Templo de los Justicieros. También no olviden dar su poderoso like. Nos vemos en la próxima con Superman Returns. Chao.